Gracias por invitarme a compartir con ustedes. Es un gozo estar en este lugar, alabando al Señor en este silbido apacible. Así que tenemos el mismo sentir. Mientras escuchaba a Olguita y escuchándote a ti, yo sí veo que la palabra que deseo compartir es confirmada. Cuando Olguita compartía en el Salmo 119, en el verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando esa luz alumbra nuestros pies, nosotros podemos ver los tropiezos y lo evitamos. Porque su palabra alumbra nuestro caminar. Y le damos gracias al Señor porque su palabra ha sido revelada a cada uno de nosotros. Y su palabra es Él mismo, el verbo, la palabra hecho carne. Aleluya, se manifestó al mundo. Y por esa palabra fueron creadas los cielos y la tierra. Y por esa palabra todo lo que vemos fue hecho. Y el privilegio más grande que nosotros podemos creer en su palabra. Y su palabra tiene poder. Y hará la obra por la cual fue enviada en cada uno de nosotros. Señor, yo te doy gracias por este día tan hermoso que tú nos permites vivir. Te doy gracias, Señor, porque podemos alabarte, podemos bendecir tu nombre juntos, en armonía, como un solo hombre. Señor, te damos gracias porque podemos reconocerte, porque el único digno eres tú. Gracias, Jesús, porque a lo largo de este camino tú nos has sostenido, tú nos has ayudado. Tú nos has animado, tú nos has levantado. Gracias, gracias, Señor, porque eres nuestro refugio, porque eres la roca eterna, porque eres, Señor, el fundamento de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque nos ha librado de la muerte. Gracias, Jesús, porque tu palabra ha venido a nosotros y ha sido revelada tú mismo a cada uno de nosotros. Aleluya, gracias a lo que hemos oído tocante al verbo de vida. Aleluya, aleluya, gracias porque no es una historia. Gracias, Señor, porque no es una fábula. Es la verdad misma revelada. Aleluya, cada uno de nosotros. Gracias porque podemos creer en ti. Gracias por este privilegio tan grande. Gracias por haber abierto nuestros ojos. Aleluya, gracias. Gracias, Jesús. Aleluya. Por eso nos dice el Señor que escudriñemos las Escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios es inspirada desde Génesis hasta Apocalipsis. Sabemos que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros leemos su palabra, vemos su efecto en nuestras vidas. Y cuando el Señor nos dice que escudriñemos las Escrituras, nos manda el Señor que averigüemos, que examinemos, que indaguemos, que inquiremos, que no nos podemos conformar, porque entre más escudriñamos, más encontramos. Aleluya. Y no podemos conformarnos que otros no la lean,
sino que nosotros mismos podemos hacerlo. Cada día, escudriñad las Escrituras. Y más en este tiempo, que nosotros escuchamos que son malos y peligrosos, pero ciertamente son malos y peligrosos. Y como que nos conformamos con escucharlo y lo repetimos, pero hay hombres estudiosos de la palabra y nos confirman que estamos en el tiempo del cumplimiento de la palabra. Y me estaba dando el Señor que cuando Jesús vino al mundo, habían hombres que estudiaban la palabra y sabían que la venida del Señor era en ese tiempo. Por ejemplo, el caso de los magos. Dice que eran hombres que estudiaban la palabra y confirmaron que ese era el tiempo de la venida del Señor. Y esos magos vinieron del oriente a traerles presente al Señor. Mirra, oro e incienso. Porque conocían que era el cumplimiento de la palabra del nacimiento de Jesús. Y en este tiempo, hombres inspirados por Dios confirman que este es el tiempo del cumplimiento de la palabra, donde tú y yo somos testigos de lo que estamos viviendo. Ciertamente estamos viviendo tiempos malos, tiempos peligrosos, donde dice el Señor que el que esté firme, mire que no caiga. Y días pasados hablaba con Josie y le decía, este es el tiempo donde el Señor ha de manifestar lo que están verdaderamente. Porque estamos en el tiempo de recoger la cosecha. Y quiero compartir con ustedes algo que el Señor me ha estado dando en el libro de Génesis. Pero antes de ir a Génesis, quiero que leamos en Josué capítulo 24. Siempre que comparto la palabra, no busco qué compartir, sino de lo que Dios me está dando cada día, de eso comparto. De ese pan que Dios me ha dado y que te da a ti, de eso nosotros damos. Una vez yo vi una visión donde vi que estaba en un desierto y que del desierto caían muchos panes. Y panes caían completos y panes caían a la mitad y por pedazos. Y ese pan, hermanos, es el pan de la palabra de Dios que cada día es dado a cada uno de nosotros. Y no podemos conformarnos con lo que otro nos da, sino que nosotros mismos, como hacía el pueblo de Dios, iba y buscaba la porción para cada día. Porque hay una porción del pan para cada día. Y ese pan, el maná, cuando era guardado para el otro día, caía gusano. Así que Dios tiene la porción del pan para cada uno de nosotros, cada día. Pero el pueblo de Dios tenía que levantarse e irlo a buscar. Aleluya. Tenía que recogerlo. No le llegaba a la casa, sino que ellos se tenían que levantar y buscar la porción de cada familia. Aleluya. En Josué, gracias Jesús. Capítulo 24, versos 2 y 3. Dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo subrayé esto en mi palabra, en la Biblia,
y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham, ¿de dónde? Del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. Así estábamos tú y yo, del otro lado. Pero ahí escuchamos nosotros su palabra, y el Señor nos trasladó. ¿De dónde? Del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Fuimos trasladados, así como Abraham fue traído del otro lado del río. Solamente esta palabra fue para confirmar. Ahora sí vamos a Josué, a Génesis capítulo 12. Aleluya. Y quiero compartir esta palabra en el temor de Dios, como Dios me la ha dado en exhortación a mí, y en ese mismo espíritu quiero compartirla con cada uno de ustedes. Por muchos años nosotros hemos escuchado tanta palabra de Dios, tanta palabra de Dios, porque Dios siempre nos habla. Aleluya, aleluya. Este pan ha sido derramado en este desierto, en este mundo. Este pan cae sobre su iglesia. Somos alimentados por Él. Somos sustentados por su palabra. Aleluya, gracias Señor. Génesis 12, verso 5. Dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y leímos en Josué que ellos vivían del otro lado del río y que Dios le llamó, y Abraham escuchó su voz y le creyó a Dios y salió en pos del llamamiento. Y salieron a Canaán, y dice en el verso 5, y a tierra de Canaán llegaron. Y ahí mismo dejamos esto aquí y nos vamos al verso 10. Quiero que vayan conmigo en la palabra. Vamos al verso 10. Hubo entonces hambre en la tierra. Vino la necesidad. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Vino la necesidad, vino el hambre. El Señor nos llama, y quiero que vayamos comparando el llamamiento de Abraham con el llamamiento que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Porque fuimos llamados del otro lado del río. Cuando tú y yo servíamos a dioses extraños. Aleluya. Dios tuvo misericordia de nosotros. No le conocíamos, pero escuchamos su voz y atendimos su llamado. Y fuimos traídos a tierra deseada. Abraham fue traído, caminó a Canaán y a Canaán llegó. Pero sucedió algo. Vino la necesidad. Vino hambre sobre toda la tierra. Y Abraham hizo algo donde no pidió dirección de Dios. Dice en el verso 11, hubo entonces hambre en la tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Descendió Abraham. ¿Descendió Abraham a dónde? A Egipto. Para morar allá.
cuando Dios no le llamó a Abraham a morar en Egipto, pero descendió en el tiempo de la necesidad, en ese tiempo que te llega a ti, que me llega a mí. Tenemos que estar atentos porque la palabra ha sido escrita para exhortarnos a nosotros, para nosotros no tropezar en lo mismo que han tropezado los grandes hombres de Dios. Porque su palabra es lámpara a nuestros pies. Y cuando esa palabra alumbra nuestro caminar y nosotros vemos el obstáculo, nosotros evitamos el obstáculo. Dice que Abraham descendió. Y cuando descendió, vino. Se le manifestó lo que nosotros vamos a ver a él ahora. La necesidad que había en Abraham. Descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. A nosotros nos vienen muchas necesidades. Viene tiempo de crisis a cada uno de nosotros. De muchas crisis de toda índole. Natural y de material, emocional. Y dice en el verso 11, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, y tú y yo sabemos que Egipto es símbolo del mundo, ¿verdad que sí? Cuando estaba para entrar a Egipto, mire lo que reconoció Abraham cuando iba a entrar a Egipto. Dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Óigame, yo, con todo el respeto y el amor al llamamiento de Abraham, puedo ver aquí la malicia que se le manifestó en la carne. Ahí reconoció Abraham que su esposa era de hermoso aspecto. ¿Cuándo? Cuando descendió. ¿Pero por qué se le manifestó esto? Porque andaba buscando su propio beneficio en la carne. Y yo digo esto en temor. Y aconteció, ok, ya lo leímos el verso, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Óigame, Abraham pensó en él. Abraham no pensó en Sara, su esposa. Porque el faraón tenía la potestad de tomar lo que él quería. Porque era el Dios, era el rey de Egipto. Y Abraham no presentó a Sara como su esposa, mas la presentó como su hermana. Expuso a su esposa para reservarse a sí mismo. Y a veces eso se manifiesta en nosotros. Pero si eso le pasó a Abraham, es para exhortarnos que tenemos que estar a tiempo, que en el tiempo de la necesidad, en el tiempo de la crisis, clamamos a nuestro Dios. Para no descender a Egipto. Porque cuando descendemos se manifiesta eso en nosotros. En el verso 13, ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien. ¿Usted cree que Abraham pensó en Sara? Pensó en él. Él quería que le fuera bien a él, sin importarle el resto. Por causa tuya y viva mi alma a causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto,
los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, porque él expuso a Sara. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer ¿a dónde? A casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella. Comenzó Abraham a recibir beneficio por parte de Faraón. Pero en este tiempo tú y yo no necesitamos ningún bien de Faraón. El bien nuestro y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Y nuestro bien es el Señor. E hizo bien Abraham, el verso 16, por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Mas Jehová, la misericordia de Dios hay, hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que eras tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete, porque Abraham no pertenecía a Egipto. Abraham no pertenecía, Abraham fue llamado para ir a Canaán y a Canaán llegó. Y este es un tiempo que nosotros tenemos que estar atentos a donde Dios nos tiene, de no ser movido por necesidades. Estar pidiéndole al Señor que nos libre de buscar nuestro propio bien por nosotros mismos. Porque estamos en tiempos malos y peligrosos. Y el deseo del corazón nuestro es agradar al Señor en todo tiempo. Aleluya. El tiempo que estamos viviendo es malo y peligroso, por tanto, es tiempo de estar atento a su voz, de no ser movido por necesidad, de no descender en busca de nada. Por eso dice el Señor que el que esté en la azotea no descienda a buscar la capa, en Mateo 24. Que no descendamos del lugar donde el Señor nos ha establecido. Aleluya. 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 Y que el Espíritu de Dios le ministre a ustedes como yo he sido ministrada en esta palabra. Y si sé que Abraham pasó por esto, es porque el Señor nos quiere librar a nosotros. Si Abraham pasó, no tenemos tú y yo que descender. Porque está escrito para exhortarnos a cada uno de nosotros. Aleluya. Gracias, Jesús. Y ahora quiero que vayamos. Pero antes de ir, en el verso 13 vemos aquí: ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien. Miren que Abraham mintió. Cuando nosotros descendemos, mentimos. Se manifiesta lo que no es grato delante de Dios, se manifiesta pecado. Y nosotros queremos agradar a nuestro Dios en este tiempo. Porque nuestra redención está más cerca de lo que nosotros pensamos. Y quiero que vayamos al libro de Ruth. Quiero que vayan conmigo, que no solamente me escuchen, sino que cada uno escudriñe
y luego en la casa, después tú sigas inquiriendo, indagando, buscando, como dice el Señor, que escudriñemos las Escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna. La vida tuya y la vida nuestra, mía, está en esta palabra revelada. Y dice en Ruth, vamos a leer este libro, 2 o 3 versos. Ya comienzo, ¿ok? Ruth, capítulo 1, todo lo hemos leído, este libro hermoso. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Gobernaban, a mí me gusta esta palabra, y yo la subrayé, gobernaban los jueces. Porque vino un tiempo que los israelitas no querían ser gobernados por jueces, sino por un rey, porque se querían parecer a los demás pueblos. Pero en este tiempo eran los jueces que gobernaban. Y los jueces gobernaban de acuerdo a la palabra de Dios. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces. También vino necesidad en ese tiempo, que hubo hambre en la tierra. Vino hambre, aún en el tiempo que Dios gobernaba a su pueblo, porque Dios nos prueba para saber lo que hay en nuestros corazones. Y cuando nosotros sabemos lo que hay en nuestros corazones, nos humillamos delante de Él y somos más necesitados de Él. Aleluya. Que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. ¿Dónde vivía este varón? En Belén de Judá. Y usted sabe lo que significa Belén, casa de provisión. Este hombre vivía en la casa de provisión donde nació Jesús. En Belén de Judea vivía este hombre en Belén. Esto a mí me dice tanto. Vivía donde estaba la provisión. Aunque estaba en tiempo de crisis, este hombre vivía en Belén, pero dejó a Belén y se fue a morar ¿a dónde? A Moab. Y Moab era el pueblo enemigo de Dios. Acuérdense que los moabitas eran los que atacaban al pueblo en tiempo de Gedeón y le acababan el trigo y lo que comían. Eran los enemigos. Eran enemigos del pueblo de Dios. Y este hombre fue con su mujer y sus 2 hijos a morar ¿a dónde? A los campos de un pueblo enemigo. Y esto tiene que exhortarnos a nosotros. Y fue con su familia. Y el verso 2, el hombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén. De Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Óigame, se acomodaron en una tierra donde Dios no le dijo a Elimelech que se trasladara a una tierra de un pueblo enemigo, a un territorio enemigo. Porque cuando se mudó a ese pueblo, estaba bajo influencia de lo que se movía en ese pueblo. Y en el verso 3 dice, murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Óigame, murió Elimelech en tierra enemiga. Y cuando yo leo esto me duele el corazón, me duele, porque lo leo en el espíritu.
Y le pido al Señor que nos ayude a permanecer en el tiempo de crisis donde está su provisión. Aleluya. Y en el verso 4, y en el verso 5, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. 10 años, Dios tuvo misericordia, aún mudándose allá, Dios tuvo misericordia de Noemí, porque estas mujeres vivían con Noemí, y una de ellas, Ruth, hizo pacto con el Dios de Noemí, y le dijo a Noemí, tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra, y siguió a Noemí donde quiera que ella iba. Y en el verso 5, y murieron también los 2, Malón y Kelión, y quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Todo le fue quitado. Todo le fue quitado. Su esposo, y ella se vio desamparada. Pero en el verso 6 dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ay, 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 ay. Escuchó esta gran noticia. Porque el tiempo de crisis nosotros estamos por un tiempo, pero luego Dios nos saca a lugares espaciosos. Y en ese tiempo lloramos, clamamos y pensamos que nunca va a pasar el tiempo, pero no todos los de Belén se fueron a los campos de Moab, solamente fue una familia. Y déjeme decirle que me trae el Señor, que hay tantas ofertas para nosotros fuera. Muchas ofertas. Oferta de trabajo, oferta de vivir mejor, de bienestar. Pero si no es el Espíritu Santo que nos mueve, tú y yo permanecemos en el lugar que Él nos ha establecido. Amén. Aleluya. Aleluya. Porque estamos en tiempos malos y peligrosos. Entonces, el verso 7, me gusta esto, salió, pues, del lugar donde había estado. Noemí se levantó, pero Elimelech no tuvo la oportunidad de levantarse e ir, porque ya había muerto. Ni los hijos tuvieron la oportunidad de levantarse, porque ya habían fallecido en campo de enemigo. Pero Noemí salió del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a tierra de Judá, a tierra de alabanza, al lugar donde pertenecía. Y siento en el Espíritu que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros, porque puede ser que vengan ofertas por delante. Entonces, después conocemos la historia de Ruth. En el verso 19, quiero que leamos ahora el verso 19, porque yo no quiero tocar a Ruth, quiero ver que veamos a Noemí. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, a la tierra de provisión. Y aconteció que habiendo entrado en Belén,
Toda la ciudad se conmovió. Todo el mundo se alegró que Noemí había regresado por causa de ella y decía, ¿no es esta Noemí? Porque acuérdense que había durado 10 años fuera. Y en este tiempo nosotros vemos personas que se apartan. Y el verso 20 dice, ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, Mara, amargura. No me llamen Noemí, llámenme Mara. Porque ella sabía lo que había vivido esos 10 años. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y vengan el verso 10. Había tiempo de crisis, pero ella confesó aquí, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ru, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén. Aleluya. Y llegaron al comienzo de la siega de la cebada. Llegaron en el tiempo de la cosecha. Y quiero compartir con ustedes un sueño que yo tuve unos meses atrás, posiblemente un año. Voy a contar algunos tópicos del sueño. Yo me encontré que yo estaba en una ciudad y esta ciudad había mucho movimiento, mucha actividad. Y había una tienda de antigüedades y la gente compraba, la gente estaba activa y la gente esperaba. Todo el mundo estaba esperando que se iban a reunir en la noche. Y yo veía a la gente que venían del trabajo cansado, veía los rostros cansados. Y veía jóvenes que cogían música cristiana y bailaban. Y vi una catarata de agua que caía y el agua era turbia. Y muchos jóvenes se bañaban en esa agua. Y veía a la gente que venían con saco, con instrumentos de trabajo. Y yo le pregunté a una señora, ¿cómo se llama este pueblo? Y ella me dijo, Espíritu Santo. Y yo, Espíritu Santo. Y me dijo, sí. En una ocasión, en este pueblo, había un avivamiento. Y de pronto yo vi una persona enemiga había una persona en un lugar estratégico que no quería ser descubierta. Y yo me desperté, pasaron más cosas, pero por no extenderlo. Y yo me desperté de este sueño y todavía yo pienso en esto. Este pueblo vivió en un avivamiento. Y aunque se llamaban con el nombre del avivamiento, no vivían como en avivamiento. Yo no sé si me doy a entender. La gente estaba cansada, la gente estaba turbada, la gente estaba con el rostro triste y esperaban en la noche cada uno reunirse en lugares diferentes. Y cuando yo estaba pidiéndole al Señor
Y yo estaba por compartir esto. Sentí del Señor compartir esto, este sueño. El Señor visita a su pueblo. Pero no podemos, cuando venga la crisis, cuando venga la necesidad, nosotros irnos del lugar donde Él nos ha establecido. Abraham escuchó su voz en Ur de los Caldeos, del otro lado del río, donde todos estaban envueltos adorando dioses ajenos. Escuchó su voz, pero cuando vino el tiempo de crisis descendió. Y ahí el mismo Dios hizo que el diablo lo sacara, que Faraón le dijo vete, pero se manifestó el egoísmo del quererse preservar él sin importarle quién estaba a su alrededor. No le importó que su esposa fuera tomada por Faraón como mujer, y como Faraón tenía todo el derecho de tomar todo lo que había en esa tierra. Dice que Dios envió juicio por amor a Abraham. Dios nos sigue amando, pero nosotros podemos, cuando su palabra nos alumbra y nosotros vemos el obstáculo, podemos evitarlo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Elimelech, su esposa Noemí, vivía en Belén, en la casa de provisión. Y cuando vino la necesidad, se fueron a un campo de enemigos, buscando bienestar. Y en vez de buscar bienestar, lo que encontraron fueron muerte, porque fuera de él hay muerte. Fuera de la voluntad de Dios hay muerte. Solamente tenemos vida en él. Porque la hemos experimentado en otros tiempos. Hemos experimentado muerte y no queremos regresar a un lugar donde no hemos sido llamados. Queremos permanecer, queremos estar, queremos vivir en Belén. Y por último quiero compartir en Hebreos capítulo 10. Este tiempo de cuarentena, donde ya tenemos 8 meses, ahora aquí en República Dominicana, hace apenas 15 días que se están dando los cultos presenciales toda la semana o una semana. Por 7 meses nos quedamos en la casa. Y ahora que se abre, a veces no está a la disposición de congregarnos. Y tenemos que estar atentos de que el deseo de tener comunión con el hermano no se apague de nosotros. Porque mientras mi esposo y yo conversamos, hablamos, la gente va al supermercado, la gente va a un restaurante y come, la gente va a cumpleaños. Entonces, cuando estamos en la reunión, cuando vamos a ir a alabar al Señor juntos, no queremos infectarnos. Y yo no digo esto porque es una lucha que tenemos que tener nosotros mismos. ¿Verdad que tiempo malo? Porque nos hemos acomodado estar en la casa y me conecto por aquí
Y yo oigo a las hermanas alabar, pero a veces soy espectadora, cuando el Señor quiere que no solamente sea espectadora, sino que también adore su nombre en la misma libertad. No podemos ir al campo de Moab, porque nosotros, hermanos, nuestra redención está más cerca de lo que nosotros pensamos. Y yo lo digo por mí, yo no lo digo por otro, lo digo por mí. Yo voy al supermercado, cuando en mi trabajo me convocan, yo voy. Entonces me protejo y le pido al Señor que me guarde y me libre. Hago lo que debo de hacer y el resto lo hace Él. Y no perder el deseo de congregarme y de ver al hermano. Tomamos el celular y hacemos una llamadita al hermano. Y le preguntamos al hermano cómo está y oramos con el hermano para mantener la llama ardiendo. Porque si nos desconectamos de todos, después no vamos a sentir la necesidad de estar juntos. En Hebreos, capítulo 10, yo dije que era el último, quiero otro verso también, de Hebreos 10, 23. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aleluya. Óigame qué palabra nos dice el Señor, que nos mantengamos firmes, firmes sobre la roca, firmes sin movernos. Aleluya. Sin movimiento, firmes. Aunque venga la propuesta, aunque estemos en crisis, Señor, permanezco firme. Tú me vas a sacar de este tiempo. Tú eres mi provisión. Tú eres mi ayuda. No quiero ir al campo de Moab a buscar mi provisión. Mi provisión la tienes tú. Mi bienestar eres tú. Lo que necesitamos lo tiene Él para nosotros. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Y nuestra profesión es Cristo. Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Cristo en nosotros la esperanza. No hay nada que buscar fuera de Cristo. Señor, apéganos más a ti. Apéganos más a ti. Señor, afírmanos. Afírmanos, Señor, cada día. Aleluya. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel. Nuestro Dios es fiel. Siempre ha sido fiel. Siempre ha sido fiel. Fue fiel a Abraham. Fue fiel a Noemí. Aunque no queremos pasar, no queremos descender a Egipto. Y no queremos ir a los campos de Moab a buscar bienestar. Queremos quedarnos en Belén, en la casa de provisión. Aleluya. Aleluya. Y en Colosenses capítulo 3. Gracias, Jesús, porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros y su bondad por todas las generaciones. Él ha extendido su misericordia y nos ha guardado y nos ha librado.
Aleluya, gracias Jesús. Capítulo 3, Colosenses, verso 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Aleluya. Aleluya. No queremos caer en un letargo como este pueblo que el Señor me mostró, que el tiempo lo dejaron pasar, sino queremos permanecer firme en la esperanza en que hemos sido llamados. Señor, gracias por tu santa palabra, gracias. Gracias por tu bendita palabra. Gracias. Gracias por tu palabra que nos afirma. Gracias, Señor. Tú eres nuestra provisión, tú eres nuestra ayuda. Tú eres el que nos lleva de la mano. Y tú has dicho que el bien y la misericordia de Jehová nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gracias por mis hermanos, Padre. De lo que tú me has dado he compartido. Gracias, Jesús. Mis hermanos, hasta aquí. Dios me lo bendiga. Los amo, los quiero. Gracias. Estoy tan contenta por ser parte de esta compañía de primicias. Estoy tan agradecida de Dios por pertenecer a su pueblo. Aleluya, gracias.